Muy bien, en este Día Nacional del Arrocero, el Congreso presenta ante todos ustedes el siguiente foro: ¿Cómo fomentar sosteniblemente el sector arrocero costarricense? Este foro va a estar moderado por el ingeniero Óscar Fonseca Rojas. Permítanme contarles algunos detalles de nuestro moderador invitado. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica, economista agrícola con posgrado en Chile en Planificación del Desarrollo, funcionario por 13 años del Banco Central en Política de Crédito Agropecuario, fue viceministro de Agricultura de 1983 a 1986, subdirector general del CATIE, profesor universitario, consultor internacional, gerente general de varias empresas agropecuarias en Costa Rica, de comercialización de banano y de producción avícola en Nicaragua. Actualmente es el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Don Óscar nos va a presentar a los participantes en el foro y mucha atención también la dinámica que vamos a utilizar durante este bloque. Yo voy a pedirles a todos muy respetuosamente que por favor hagan silencio para que podamos atender lo que nuestros invitados a este foro, cómo fomentar sosteniblemente el sector arrocero costarricense, tienen para compartir con todos ustedes. Agradeciéndole su colaboración, don Óscar, bienvenidos, señores, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. A los compañeros de mesa, al señor viceministro de Agricultura, a los invitados especiales a este congreso, a los miembros de la Junta Directiva de Conarroz, a todos ustedes, señores productores y señoras productoras, amigos todos. Agradezco inmensamente el honor que significa para mí la moderación de este evento tan importante, de este foro. Y por otra parte, quisiera de parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos hacerme partícipe de un saludo muy cariñoso en este Día Nacional del Arrocero para todos ustedes. Siempre el colegio ha mantenido una posición de estar a la par de ustedes. Sabemos de las duras luchas que han tenido que librar y que no se han acabado y que todavía quedan muchas por hacerlo para poder consolidar realmente la actividad arrocera en Costa Rica. Nada más quiero hacer unas pocas consideraciones en el ánimo de enriquecer un poquito el análisis que se supone que vamos a tener hoy día a través de este foro. El tema en sí de cómo fomentar sosteniblemente el sector arrocero costarricense no deja de ser un tema bastante complejo, y complejo si consideramos el entorno en que se está desenvolviendo la actividad y que posiblemente se va a complicar más en el tanto y cuanto avancen las desgravaciones de acuerdo con los tratados de libre comercio que este país ha suscrito al por mayor, y que además se aclare de una vez por todas de cómo se va a manejar, si Costa Rica se va a incorporar o no a la famosa Alianza del Pacífico, lo que también podría tener algunas repercusiones importantes para el sector arrocero. Lamento muchísimo que precisamente no tengamos en el foro representación del Ministerio de Comercio Exterior, porque hubiera sido muy interesante saber qué piensan ellos al respecto. Por otra parte, el fomento de la actividad obviamente supone superar los problemas de competitividad que la actividad arrocera tiene en este momento, en el sentido de que debemos de avanzar sobre todo en productividad y en materia de costos para poder ser competitivos dentro de estas nuevas condiciones, dentro de estas reglas de juego que se nos han venido imponiendo a través del tiempo, y que siempre se nos ha exhibido por ahí el dulce, el confitito, de que si somos capaces de superar
los problemas productivos que tenemos en el tiempo, entonces nos van a dar una serie de años para que la actividad se supere. Y yo sinceramente creo que la lección aprendida hasta este momento es que eso nunca funcionó, nunca por espacio de más de 20 años las actividades agropecuarias de este país han venido más bien sufriendo los embates de cómo el sistema institucional se ha venido desmantelando, cómo se han venido afectando los servicios al agricultor por parte de las diferentes instituciones del Estado, y que, a no dudarlo, llegar a tener conclusiones muy claras hoy día, después de escuchar a los compañeros de la mesa, es algo que tiene muchísima importancia, porque en el tanto y cuanto haya certidumbre, esa certidumbre va a servir para tomar decisiones que son trascendentales en las empresas de cada uno de ustedes. Por ejemplo, las inversiones que la industria tiene que realizar para mejorar y ponerse al día cada vez en todo su proceso, o lo que son las inversiones, por ejemplo, que en materia de riego hay que hacer a nivel ya propiamente de finca para poder realizar normalmente la actividad de producción. Creo que con la nueva administración ha surgido una especie de reconfortar, un sentimiento reconfortante de parte del sector agropecuario a partir del momento en que realmente se está dándole el apoyo y el respaldo a todas estas actividades productivas, e inclusive creo que de manifiesto las decisiones que ha tomado el gobierno en aras de proteger al sector arrocero creo que son más que evidentes. Sin embargo, independientemente de eso, hay preguntas importantes que valdría la pena por lo menos para reflexionar el día de hoy en cuanto a hasta dónde el tiempo que resta va a ser suficiente para que el sector arrocero realmente alcance niveles de productividad, niveles de costos que lo hagan competitivos como estamos hablando. Y por otra parte, de cómo se podría garantizar en el tiempo que esas políticas, que esas iniciativas, que esos servicios que se le van a prestar al productor arrocero van a continuar, van a ser sostenibles en el tiempo, que para mí eso es fundamental para poder garantizar que efectivamente el sector va a llegar a un nivel competitivo y satisfactorio dentro de esas nuevas condiciones que todavía no las tenemos. Estamos apenas avisorando la presencia de algunas, pero que esas medidas, conforme vayan pasando el tiempo y conforme vengan esos procesos de desgravación, pues obviamente van a ir siendo cada vez, van a representar cada vez una mayor amenaza para el sector productivo. Y entonces creo que ahí definitivamente destaca algo que se me ocurre pensar en este momento, y que es una acción gremial muy fuerte que se tiene que ir consolidando con el tiempo a través de la misma corporación arrocera, y que creo que también en esta reflexión que estamos haciendo sobre cómo garantizar que estas cosas sean sostenibles en el tiempo, creo que también cuando las políticas se definan y la parte de comercialización esté acorde con esas políticas en términos de esos mix que hablan ustedes, etcétera, yo creo que el producto va a tener que irse diferenciando para enseñarle al consumidor a que realmente, si consume X o Y o Z producto, sepa que efectivamente de esa manera está apoyando la producción nacional. Yo creo que el producto va a tener que irse diferenciando en el tiempo. Ustedes tienen que ir creando esa conciencia y ese sentimiento de apoyo del consumidor, porque ustedes saben que los embates son múltiples, ¿verdad? Y ahora resulta que aparecen organizaciones de consumidores de muy dudosa procedencia
y que están continuamente atacando las decisiones que el gobierno y que las instituciones del Estado están haciendo en favor de todos ustedes. Para no hacer más largo el cuento y para terminar esta pequeña reflexión que estoy haciendo, sí, un recordatorio muy importante para el señor viceministro de Agricultura y Ganadería de una gran preocupación que tiene el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y que tiene que ver con el registro de plaguicidas, que para mí es fundamental que se resuelva ese problema como parte de las actividades y de las acciones que van a incidir directamente en el mejoramiento productivo de la actividad arrocera. Bien, la mecánica es relativamente simple. Tenemos un poco de problema con el tiempo porque ya comenzamos un poquito desfasados y atrasados, y además que hemos tenido cambios importantes en la composición de la mesa esta del foro. Les vamos a dar a cada uno de las personas que ahorita me voy a permitirlas presentar 20 minutos para que hagan, como máximo, para que hagan su primera presentación, o sea, de que hagan ahí su exposición sobre cómo ven ellos que debería ser esta situación para poder llegar a tener ese fomento sostenible, como lo habla el título del foro. Luego de esa primera presentación, cada uno de ellos va a disponer de 5 minutos para que puedan o replicar, o ampliar, o aclarar cualquier concepto que consideren que se les haya quedado y que es necesario comentarles a ustedes. Y finalmente vamos a tener una última ronda de 5 minutos donde se les va a dar la posibilidad de que cada uno de los señores expositores haga un resumen de las digamos, de las conclusiones a que estaríamos llegando de acuerdo con la perspectiva que cada quien están presentando. Bien, señores, como es usual en este tipo de evento, nos acompaña don Douglas Sosa, vicepresidente del Congreso, quien nos acompaña acá en la mesa principal. Los expositores, en su orden, será el señor Víctor Delgado Aiza, en representación del sector productivo arrocero. Ustedes lo conocen muy bien, él es productor de la zona de San Lázaro de Nicoya. En segundo lugar, vamos a tener la intervención del señor Marcos Barquero como vicepresidente de ANINSA y de alguna manera representante del sector industrial. Y para concluir, le vamos a dar la palabra al señor viceministro de Agricultura y Ganadería, al colega José Joaquín Salazar. Así que, vistas todos estos elementos, le vamos a ceder la palabra a don Víctor Delgado en primer lugar para que nos haga su presentación. Sí. Buenos días, compañeros y compañeras. La verdad es que no venía preparado para esto. Me sacaron así de la manga y cualquier comentario mío, cualquier sugerencia es un sentimiento muy personal que yo tengo, un sentimiento muy personal de ver las cosas, de ver la actividad. Tengo 35 años de producir arroz, todavía estoy en la actividad, me he mantenido con estas alzas y bajas y creo que todavía podemos seguir adelante. Yo, para serle franco, yo no tengo soluciones. Lo que tengo más que todo son dudas que me van a permitir tal vez que se las exponga. Algunos tal vez la tienen. No hemos podido llegar a soluciones que son muy difíciles para mí, pero arrancamos con esto. Si yo no tengo fe, la verdad es que yo no soy agricultor.
tengo que tener fe para seguir adelante, tengo que tener fe para ver que las cosas se me van a componer en un futuro. Y la verdad es que las tengo, aunque se vea un panorama muy feo. Y ahorita tal vez me van a decir algunas cosas en las que tal vez dice, ay, si tiene fe, ¿cómo lo está exponiendo así? Ayer precisamente estaba oyendo, como un paréntesis, aquí que está el viceministro y tal vez me ha oído decirlo en infinidad de ocasiones, si se nos acaba el arroz, si se nos acaba la agricultura, el arroz, en Costa Rica se acaba la agricultura. Nosotros no podemos producir barato, no tenemos condición, seamos reales, para equipararnos a Uruguay en producción. Tenemos que tener otra visión, a ver hacia dónde vamos, qué sé yo, seguridad alimentaria, ¿por qué no? Pero que nos tiren a competir internacionalmente, no se me ocurre ningún producto en Costa Rica, tal vez café y piña, pero si se nos acabó el resto, no competimos internacionalmente por los mismos costos que tenemos en el país. Seguridad social principalmente, qué dicha que la tenemos, pero si yo produzco caro por seguridad social, me tienen que aguantar a que yo produzca caro para seguir con la seguridad social, por Dios. Ya nomás, doña Anabel decía que el arrocero tal vez no iba hacia adelante porque estaba en una zona de confort con precios fijos. Pero yo me puse a pensar, pero por Dios, si yo estoy en una zona de confort con precios fijos, necesito o me da la oportunidad para producir más, para ganar más plata. Si estoy en una zona de confort produciendo igual, ahí me mantendré. Es el chance que yo tengo de producir más para ganar más plata, ahí está puesto. Pero desde que se anunció el TLC a la fecha, que tenemos 8, 10 años, 10 años, señores, en conciencia hemos mejorado producción en estos 10 años. Ahora nos están tirando, y yo lo dije ayer, 5 toneladas por hectárea de aquí a 4 años. Podemos levantar la producción con producciones dispares de 3.2 en algunas zonas del país, de 4.2. Aún el distrito de riego creo que a lo que le ponen aquí no las está obteniendo. Podemos llegar, y le soy franco, yo creo que sí podemos. Yo creo que sí podemos, pero tenemos que cambiar de mentalidad y prácticas agrícolas, si no, no lo vamos a lograr. Ayer precisamente estábamos hablando de semilla. Una de las maneras grandes que tenemos de aumentar producción, de ser más productivos, es con nuevas variedades de semilla. Ahorita en el país, de las que yo manejo, yo les puedo dar 4 o 5 variedades de semillas que nos producen arriba de 150 quintales por hectárea. Es una parte con genética aumentar la producción del cultivo, pero esas variedades necesitan manejo. Ya no podemos seguir manejando como antes. Necesitamos análisis de suelo, necesitamos tratamiento de semillas, necesitamos ver cómo conseguimos controlar mejor las malezas. Ahorita don Oscar estaba diciéndole al viceministro que nos tiene que liberar moléculas. Claro, hay un montón de moléculas haciendo fila que nos pueden ayudar en este rubro a combatir malezas. Pero como les dije, yo creo que sí se puede con prácticas agronómicas, siendo la semilla una de esas.
yo digo, ok, 5 toneladas por hectárea, con este revuelo que tenemos en el comercio internacional, con el mix y toda esta cuestión, nos dará abasto para seguir en la actividad. ¿Será suficiente o tenemos que buscar otra manera que ya no sea la competencia pura, que nos quieren arrimar a competencia pura? Yo creo que no hemos podido llegar. Y yo le soy franco, yo he llegado sin afán de tirarme para arriba, que no es mi caso. Yo he llegado a ver producciones, y en la zona Chorotega se han dado de cerca de 200 y arriba de 200 quintales por hectárea. No sé si en áreas grandes se han logrado, pero ahí hay una primera esperanza. ¿Por qué no nos arrimamos a estos productores que lo logran sin egoísmos y que nos digan cómo, qué hacer, qué están teniendo? Una de las principales causas de esto, yo diría que es agua. Yo le estaba diciendo ahorita al ministro y al viceministro, yo tengo 10 hectáreas de reservorios, están secos todos están secos. Si aquí, allá en la región Chorotega no nos llueve y no me llueve la suficiente para que esos reservorios se me llenen, estoy en cualquier secano. Por más que tenga nivelación, por más que tenga canales, por más que tenga curvas de nivel, no lo voy a poder lograr. Necesitamos agua para Guanacaste, la necesitamos y la necesitamos ya. No solamente para lo que es agricultura, la necesitamos para turismo, la necesitamos para las comunidades, acueductos, pero la necesitamos ya. Yo les decía que el 2018, que puedan arrancar en este plan, está muy largo. La necesidad que tenemos es ya. Ahora hay aparentemente en el ambiente alguna posibilidad de adelantar esto. Roguemos a Dios que así sea. Yo creo, ingeniero Oscar, que usted, con lo que expuso anteriormente, ha estado muy cerca del sector y conoce muy bien en realidad la temática nacional agrícola. Todo lo que dijo, para mí, se está y se va a dar si esto no se mejora hacia adelante. Gracias. Bien, conforme les habíamos informado, a continuación, don Marcos Barquero, vicepresidente de ANINSA, quien funge como representante de la parte industrial. Buenos días, ya buenas tardes, compañeros productores, compañeros industriales. La posición de la industria, ayer habíamos ampliado un poquito en la presentación. No es mucho, es muy sencillo y son cosas que lo estamos resumiendo en 6 puntos. Sí es el deseo de la industria preservar la producción nacional y que sea sostenible a precios competitivos para que nosotros podamos recibir toda la ganancia nacional y podamos competir contra los entes que participan en el mercado que no están regulados. Eso es básico para la industria, para poder seguir caminando como mejor de lo que lo hemos hecho en años anteriores. Otro punto es que el MEIC implemente el control de precios y condiciones de mercado del arroz. Eso es básico para que la industria pueda trabajar y poder colocar el arroz que recibimos de todos los productores con mucha más tranquilidad y transparencia y evitar una serie de problemas que nos han venido aquejando en los últimos 2 años. También es vital para el sector industrial y por supuesto también para el sector productor que el MEIC aumente o amplíe la oficina de defensa comercial, porque hemos estado muy cortos en esa parte. El apoyo es necesario. Número 3,
Activar los mecanismos en frontera para evitar la triangulación de arroz procedentes de Centroamérica y muy probablemente en el corto plazo de otros mercados. Esto es una cosa que no podemos obviar y está a la vuelta de la esquina. Revisar el mecanismo de salvaguardia, ya que el porcentaje aplicado en la salvaguardia, en especial para el arroz pilado de Sudamérica, en este momento no es suficiente y se queda corto para poder defender la producción nacional. Que con el arroz ejerza el liderazgo necesario en aras del equilibrio entre productores e industriales. Eso es muy importante porque la balanza tiene que estar equilibrada y tenemos que llegar a un buen entendimiento, si no, esto no nos va a llevar a ningún buen puerto. También es muy importante para la industria que con arroz destine los recursos necesarios en apoyo a la industria para mejorar la productividad. Y hablo sobre todo por los más pequeñitos y también por los más grandes que tienen las necesidades de mejorar los rendimientos, de poder ofrecer al consumidor un producto de mucho mejor calidad. Y la otra parte sensible para el sector industrial es el famoso 60-40, que muchos, y lo hemos hablado nosotros en nuestra organización, los productores siempre queremos sembrar más, pero la industria es la que lleva sobre sus hombros el peso de ese exceso de inventario, y esto nos hace menos competitivos. Algunos agricultores no entienden esa parte porque somos productores y es una lucha que hemos tenido nosotros a lo interno, porque todos queremos sembrar, queremos seguir creciendo, pero creemos que es mejor una buena cosecha que una buena y una mala, y una buena que nos las pueda recibir la industria sin mayor problema, y con esto ayudamos a buscar ese equilibrio y poder seguir cultivando nuestros campos. Gracias. Bien. Don José Joaquín. Buenas tardes a todos y todas. Primero, me pidieron que les solicitara a ustedes las disculpas del caso, tanto el ministro como el viceministro de Economía. Hay un compromiso del Consejo de Gobierno que se los endosaron a ellos para atender el asunto de la importación de cerdo, y hoy tenía que tratar de resolver eso, y por eso no están aquí. Siempre hay prioridades, no es que esto no deja de ser prioridad, el arroz, pero ustedes saben la situación difícil que están viviendo los productores de cerdo y una situación muy complicada, y que hay que tratar de en un corto plazo, y ese corto plazo son días. Hay corto plazo de un día, 2 días, o una semana, o 2 meses, o un año, pero esto es un problema a resolver de inmediato, y por eso no están aquí. Me pidieron que los disculpara. Bueno, el tema: cómo fomentar sosteniblemente el sector arrocero costarricense. Entonces, si uno quiere ver una actividad o cualquier cosa en la vida, la sostenibilidad está hablando hacia el futuro, y para ver el futuro uno tiene que revisar lo que ha pasado, porque si no ha revisado lo que ha pasado, podemos seguir haciendo lo mismo. Pero también para ver el futuro y para la sostenibilidad, uno tiene que conocer. Si está de acuerdo o no está de acuerdo es otra cosa, pero tener claro las realidades. Y hoy, perdón, que a mí se me hizo el señor López de Upala, que le dieron ya está. El tema, porque eso es importante tenerlo claro. Decía el señor López, nos decía revisar el TLC. Y vamos a ver,
veamos, eso es uno podría ver eso como una posibilidad. Pero esa posibilidad podría llegar, yo no sé si entre 10, 15, 20, 40 años. Y le voy a decir por qué. Recordemos que el CAFTA es un acuerdo multilateral donde hay varios países, y para poder revisarle una coma, lo digo así con todo el... revisarle una coma, tienen que estar de acuerdo todos los países, y después, una vez que todos los países lo negocien, tienen que ir al Parlamento otra vez para que lo aprueben o lo rechacen. Es la misma forma en que se aprobó el TLC. Entonces, si es revisando el TLC o cambiando las cosas que nos perjudican, y si nos quedamos ahí, yo, por lo menos le doy mi criterio, yo eso no lo veo como una posibilidad ni a corto ni a mediano plazo, porque ese es el asunto. Si el país tuviera la potestad de poder hacer un cambio y negociar con Estados Unidos nada más, pero es que no es así. Un tratado bilateral, dos países se ponen de acuerdo, y entre dos cuesta muchísimo ponerse de acuerdo para renegociar un TLC, y después tiene que pasar por los parlamentos. Entonces, con esa metodología nos podría dar 15, 20 años, aunque hay cosas ahí que son nefastas, pero que cambiarlas no es tan, es decir, no es de hoy a mañana, y esa es una realidad. Entonces, viendo el tema de la situación, y ayer con las exposiciones que hicieron aquí y escuchaba sobre la situación mundial del arroz, bueno, ¿dónde vemos nosotros el futuro de esta actividad y con qué reglas es que vamos a jugar? Y la sostenibilidad, de alguna manera, se le da a la actividad con un instrumento, como le decía yo ayer en mi intervención, que es la fijación de precio. Para mí eso es un factor importante, la fijación de precio, un precio regulado, y eso había un compromiso de este gobierno de mantenerlo. Ustedes se imaginarían el arroz a como está hoy el mercado mundial si estuviera el precio libre. Entonces, eso es un aspecto de sostenibilidad a la actividad arrocera, que es cierto que el comercio internacional, de acuerdo a los tratados que ha firmado Costa Rica, al 2025 eso se empareja. Entonces, tenemos un asunto a un mediano plazo de 10 años, cuando la cancha se nivela y aumentan los contingentes y bajan los aranceles, y quedamos ya en total apertura. Bueno, ¿qué nos permite eso? Ahí no tenemos ese espacio, ese tiempo para trabajar en temas de competitividad, de productividad. Y eso sería muy fácil decirlo, pero el asunto es cómo hacerlo. El tema, y que lo tengo aquí anotado, el tema de precio y la sostenibilidad del sector. 60-40. Bueno, ese 60-40, creo y me imagino que así se hizo bajo un estudio para mantener un precio al productor y que se pudiera importar un 40% para hacer el mix, para también favorecer al consumidor. Bueno, pero cuando uno revisa inventarios de importaciones, ¿será eso así? Ahora que se hablaba de la salvaguarda, ¿ya sí? Se hace una salvaguarda para dos países, pero resulta que ahora hay arroz más barato de otros países, entonces importamos de esos países, cuando se prefiere comprar ese precio a comprar la cosecha nacional. ¿Eso permitirá la sostenibilidad de la actividad? No, porque a pesar de que existe una fijación de precios
existe una ley, existe un reglamento, el productor siempre manifiesta, es que no me pagan el precio de acuerdo a la calidad que yo entregué, nunca me pagan más o siempre me pagan menos, nunca más. Entonces, ¿eso qué hace? Que el agricultor reciba menos y, como decía don Víctor, tiene razón, hay una disminución en ingreso y un aumento en los costos. Bueno, pero ¿dónde se resuelve eso? La sostenibilidad empieza por la misma, actores de la misma corporación, como lo dice muy bien la ley en su, no me acuerdo el artículo 4 o 5, el objetivo es las buenas relaciones entre productores industriales. Bueno, revisemos eso, los invito a que revisemos eso. Eso se está dando, y se está dando muy bien, los felicito, pero si no está dando, si no se está dando, revisemos. Y el tema aquí, para lo que se avecina con el asunto del mercado internacional y con los acuerdos firmados por Costa Rica en los tratados, eso ustedes sí pueden tener una seguridad de que ese gobierno irá implementando cada día más lo que son los instrumentos de defensa comercial, con lo que tengamos, y ya han dado señales de eso. El año pasado, un arroz, ustedes saben que el servicio fitosanitario en el 2012 solamente para análisis de plaguicidas solo le hacía a 12 plaguicidas. Hoy le hacemos a 157 y esperamos que el otro año podamos llegar a unos 250. ¿Por qué? Porque, por cierto, ayer, ¿qué se me hizo don Fabián Chacón? Ya está, me mandaba un artículo del tema del aguacate, que no solamente era el virus que tiene la semilla del aguacate, sino el problema de residuos de plaguicidas, y eso es un asunto de salud pública. Y aquí el año pasado, a través de fitosanitario, un país, y eso lo puedo discutir y lo podemos debatir, inclusive hasta una discusión, una conversación, digámoslo, con el Departamento de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos, que nos visitó a la oficina para ver qué es lo que estaba pasando, con que por qué habíamos rechazado o no hemos permitido la entrada de un arroz que venía con acefato. Y yo le dije, le voy a hablar como viceministro y después le voy a hablar como agrónomo. Y cuando hablé como agrónomo le digo, porque nos dijeron un montón de cosas, que eran la barcaza, que eran los barcos, que era para fumigar. Le digo, que usen el acefato para fumigar un barco, a mí no me engañen, perdón. Y que un país use acefato en el campo, perdón, un país como Estados Unidos, que use todavía un producto de esos. Ustedes me pueden mirar y pueden calcular cuántos años tengo. Cuando yo estudiaba agronomía me hablaban de aldrin y acefato. ¿Y cómo es posible que un país como Estados Unidos hoy tenga un producto de eso y que lo están usando en el campo? Bueno, pero el año pasado detectamos el producto y aquí no entró. Entonces, ¿qué les digo con esto? Es que este gobierno está dispuesto a respetar los tratados de libre comercio, pero también estamos dando señales de hacer defensa comercial con todos los instrumentos que nos da. Lo fitosanitario es soberanía del Estado, y los reglamentos técnicos también, y asuntos de salud, y eso, en eso somos firmes, y eso de alguna manera les da a ustedes una seguridad con respecto a el mercado, que el que lo haga bien pues lo podrá traer, pero en el pasado aquí eso no se hacía, y esas son las reglas de comercio internacional. La parte de productividad, muy importante. Bueno, cada día una actividad productiva, cualquier aspecto en la vida, requiere de la innovación, de la investigación, y aquí tenemos un compromiso todos, el mismo CONARROZ con sus recursos, las mismas universidades para hacer la investigación básica, y a través del INTA en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque la investigación no puede ser de un momento, tiene que ser continua, y hay que invertir, porque eso es una inversión, y que es muy cara, sí es muy cara, pero no se puede parar en investigación, y es una herramienta. Pero que ahora se hablaba de variedades, yo puedo obtener la mejor variedad,
pero ahí no termina el asunto, ahí apenas empieza. Si yo tengo la mejor variedad y puedo sacar la mejor variedad, si yo no tengo un programa de semilla de calidad, perdón, no estamos haciendo nada. Estamos gastando mucho dinero en investigación, pero el resultado se da cuando esa variedad, a través de un esquema de producción de semillas certificada, y tenemos los instrumentos en este país para hacerlos, y que también el agricultor utilice semilla de calidad, semilla certificada. Esa es la manera de mantener lo que se llamaría la parte de mejoramiento genético, que viene otro aspecto, que es la parte climática, que es influenciada, estamos de acuerdo, pero el potencial genético de una variedad se mantiene en la medida que usemos semilla de calidad. Insumos. Claro, tenemos un problema ahí, y dos problemas bien serios, y lo dije ahora el lunes en la Junta Directiva con Arroz, o la semana pasada, cuando estábamos revisando la estructura de costos. Es cierto, en este país, desde el año 2004 estamos con este problema del registro de plaguicidas, por dos razones: una por intereses meramente económicos y otro por un asunto de acuerdos entre salud, ambiente y el MAC. Pero ¿cuál ha pesado más? El asunto comercio. Desde 2004 no se ha podido resolver este asunto, y lo digo con la vergüenza del caso, porque me tocó hacer eso cuando fui diputado, hasta aprobar una ley para registrar una empresa de 350 productos. Ustedes se imaginan lo que hay que hacer en este país, un proyecto de ley para registrar 350 productos por una empresa que había infito, y se aprobó la ley, se hizo ley de la República y se registraron como 2 productos, porque después alguien impugnó la ley en la sala y nos quedamos sin eso. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Ahora hace 2 meses, 3 meses ya teníamos, por un acuerdo de todas las partes, sacar el nuevo reglamento de inscripción, y a última hora no se pudo publicar porque no hubo un acuerdo. Y tenemos ahí, en eso tienen ustedes toda la razón, cuántas moléculas pueden haber hoy día, más eficientes y más baratas, y en eso tenemos un compromiso. Yo espero que no pase, ojalá que no lleguemos ni a fin de año, yo espero que esto lo podamos resolver lo antes posible. Hay un compromiso del señor presidente con los 3 ministros para ponernos de acuerdo para sacar eso lo antes posible. Eso nos daría una gran posibilidad en uso, nuevas moléculas más efectivas y a lo mejor en precios. Pero también a mí, y yo llamo la atención en esto, ahora que estamos viendo la estructura de costos, y aquí hay compañeros de la Junta Directiva de Conarroz, vea, se los digo sinceramente, cuando yo veo esa lista de plaguicidas que se usan en arroz, yo me quedo asustado. Yo les digo, esto parece la lista cuando me manda la doña mía a hacer las compras al supermercado, larguísima la lista. Vamos a ver, demasiado, para mí es demasiado. Y ahí, ¿cómo resolvemos eso? A través de la investigación. Hay que trabajar más en investigación, no podemos seguir produciendo a base de puro plaguicida, y eso es un reto que tiene la investigación. Indudablemente que aquí hay un tema importantísimo hoy con el tema de cambio climático. Es que las cosas cambian, todo cambia, y ya no podemos seguir produciendo como antes. Hoy el cambio climático es una realidad. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, tenemos hoy la mejor condición en Guanacaste, luminosidad, y que los 2 factores que ustedes saben importantes para la producción de arroz, luminosidad, bueno, además de ser un buen agricultor, tener buenas tierras y tener la buena variedad, pero si no tiene luz y no tiene agua, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, hay un reto, el tema de riego. Bueno, se habla mucho del proyecto Piedras Blancas allá en Guanacaste, no solamente que serviría para agua para la agricultura, que nos han hablado 25.000 hectáreas para la agricultura, estamos hablando de agua para consumo humano, agua para turismo, pero eso es un proyecto que es cierto, que se empezará en el 2018, pero algún día hay que hacerlo.
porque si no empezamos, nunca lo vamos a hacer. Y ya Senara está trabajando en el estudio. Es un proyecto que va a salir muy caro, muy costoso, pero hay que hacer esa inversión. Más de 20 años llevamos en este país de hablar de este proyecto de agua para Guanacaste. Por cierto, cada 4 años sale a relucir. Bueno, pero hay que hacerlo. Pero también hay que hacer otras acciones más a corto plazo que puedan solucionar el problema. Precisamente aquí está la compañera Patricia Quiroz, que es la gerente general de Senara. Antes tuvimos aquí una reunión breve con los ministros y estaba don Ricardo, estaba don Víctor, de algunas propuestas que podríamos resolver a corto plazo con Senara, y ya nos pusimos de acuerdo, la ingeniera Patricia Quiroz y los señores de Guanacaste, los productores, van a tener una reunión para ver cómo podemos acortar tiempos de algunas soluciones que se requieren para poder tener ese tema. Nos decía don Víctor, yo tengo en este momento 10 hectáreas para cosechar agua, pero ¿dónde está el agua? Bueno, ese es un compromiso y vamos a ver cómo de aquí a lo más corto plazo podemos resolver esto. Pero el tema que nos aboca a hablar esta tarde en este conversatorio es fomentar esa sostenibilidad, fomentar esa sostenibilidad. Pero cuando nosotros nos referimos a términos nada más, pero ¿cuál es la principal acción? La principal acción para hacer las cosas bien es el ser humano, no hay otra cosa. Si yo quiero hacer una acción que sea sostenible, que sea de beneficio para todos, que haya solidaridad, ahí pasa la acción del ser humano. Y pueden haber leyes, pueden haber reglamentos, y muchas veces una ley y un reglamento puede pasar a segundo plano si el ser humano vemos las cosas con solidaridad, con equidad y con justicia. Y eso es lo que nos llama a mantener esta actividad, que hay responsabilidad del gobierno, sí, la asumimos, pero también no es echar la responsabilidad a otro lado. Y por eso tenemos un asiento en la Junta Directiva de Conarroz, pero el asunto pasa por ahí, por resolver los problemas ahí. Si queremos darle la sostenibilidad al sector arrocero, asumamos el compromiso de lo que nos da el mandato de la ley de Conarroz, y también asumimos la responsabilidad de las acciones como gobierno que tenemos que hacer. Pero ahí empieza, para mí ahí empieza la sostenibilidad de esta actividad, de que eso, e insistiré siempre, la ley siempre nos dice que fue creada para tener, primero, buenas relaciones entre productores industriales. Y cuando uno dice buenas relaciones, ¿qué es? ¿Es que me salude? ¿O es que la arrocera tiene el portón cerrado y hay 3 camiones afuera? Es que, por eso yo digo, cuando veamos la sostenibilidad, revisemos lo que hay para atrás, lo que ha pasado, porque si no revisamos lo de atrás, ¿cómo vamos a ver hacia futuro? Y digo yo que nos queda, yo diría que pensémoslo así, en una actividad, dependiendo de lo que estemos hablando, el corto plazo puede ser un año o puede ser un día, pero en el tema de apertura comercial de Costa Rica por los tratados del comercio nos quedan 10 años, y para mí 10 años en el comercio es muy poco tiempo para lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que una de las razones, y que tenemos que trabajar, y que en Conarroz hay intentos, hay inicios para poder mejorar el trabajo de investigación, mejorar la productividad, también en las buenas prácticas comerciales. Por ahí empezamos a que sea a través de nosotros como costarricenses que podamos realmente tener la sostenibilidad de esta producción del arroz, que seguirá siendo una actividad importante, y como decían aquí, si el día que se va el arroz se nos va toda la agricultura. Entonces les digo que hay un compromiso formal, pero también
todos pongamos de nuestra parte. Cuando un tema de estos alguien no aporta lo que debe aportar, el asunto no se sostiene, lo sostenemos entre todos. Muchas gracias. Bien, señores, vamos a comenzar una segunda vuelta donde cada uno de los expositores va a tener la posibilidad de ampliar, de contradecir, de replicar, en fin, de no estar de acuerdo con algo, y en este caso vamos a pasarle nuevamente la palabra a don Víctor Delgado Baiza. No, básicamente voy con don Marcos principalmente. ¿Qué se ocurre en industria? ¿Qué cree Marcos en industria que puede ayudar? ¿Qué señal puede dar industria o podemos dar nosotros productores para un mayor acercamiento, para llevar el problema entre los dos, que estamos en la misma barca y esperamos que no se nos hunda? ¿Qué políticas o qué acciones debemos de tomar nosotros para que esto funcione? Bien, don Marcos. Es muy sencillo. El esquema de mercado del arroz cambió. ¿Y cambió por qué? Por el ingreso al mercado de agentes no regulados. Sin embargo, la industria ha estado haciendo un gran esfuerzo por recibir toda la cosecha. Pero hay que hacer un alto en el camino. Yo como agricultor no puedo ponerme a sembrar si no tengo la certidumbre de que le voy a entregar a determinada industria, porque ahí empiezan los problemas. Y hay excelentes experiencias de empresas líderes en el mercado que tienen productores integrados, que están abriendo contratos, que están programando su recibo de la granza de acuerdo a sus ventas. No puedo recibir más de lo que yo vendo, más lo que la ley me dice que debo tener al menos 2 meses de seguridad alimentaria. Entonces, esto cambió y no podemos sembrar antes de saber a quién le vamos a entregar. Eso es algo básico que tenemos que tener muy claro. El otro punto es que desde la Junta Directiva de Conarroz, que me parece a mí, que no me parece, es por ley el que debe regular las buenas, y ahí lo dice la ley, lo decía Julio ayer, es el que debe regular las buenas relaciones entre productores industriales. ¿Qué mejor foro ese para poder llegar a un buen entendimiento, a un buen acuerdo entre productores industriales? Es decir, es muy fácil decir que los industriales no quieren recibir la granza. No es cierto, toda la granza se recibe, y se recibe más de lo que está en la industria en capacidad de recibir. Cuando se habla de importaciones, es que prefieren importar que comprarnos. O cuando está la cosecha, entra un barco con granza. Es decir, todas las importaciones tienen nombre y apellidos, y no todas las importaciones de arroz son de la industria. Hay 40,000 toneladas que vienen desfasando los inventarios, aumentando los inventarios de la industria, y es la granza además que hemos venido comprando. Entonces, hay que ir buscando ese balance, y por eso volvemos al tema del 60-40, pero lo importante es poder llegar a trabajar juntos. Y el otro tema que tocaba don José Joaquín es el tema precio, que por supuesto a nadie nos gusta que nos toque la bolsa, pero ya hay. Para poder seguir sembrando y ser competitivos tenemos que mejorar productividad, y si incrementamos la productividad podemos mejorar un poquito el nivel de precio para poder seguir en la actividad. Si no, estamos fuera con las condiciones actuales de mercado internacional del arroz. Muchas gracias. Don Joaquín, ¿usted quisiera analizar o ampliar algún concepto?
Bueno, de ese tema que don Víctor le acaba de preguntar a don Marco Barquero, digamos, es el tema, digamos, hoy que más se discute. Yo tengo un año y un mes de estar en la junta directiva de Conarroz. Digo que voy a la mayoría, pues no digo que puedo ir a todas, pero por lo menos un 90% se ha asistido. Y son, en un año y un mes, son 56 lunes más o menos. Y ustedes pueden ver las actas. Es un tema que se habla casi en todas las sesiones. ¿Y por qué? No se habla porque alguien quiere hablarlo. Es porque algo está pasando. Y esa es una realidad. El problema es el recibo. Y el problema es el precio. A pesar de que está el precio regulado. Y los compañeros de Junta Directiva, todos los arroceros saben de ese tema, los que han estado y los que estamos ahí. Es un tema que se habla permanentemente. Y cuando se habla de tema permanente es porque algo está pasando y porque no se ha resuelto. Si se ha resuelto, no se habla del tema. Ahora, aquí, ¿cuál es esa relación? Es productor con el industrial. Entonces, don Marco, usted aquí como representante de la industria, yo quisiera un poquito de profundización en el tema. Es que, don José, es muy amplio el asunto y usted me la pone picando muy difícil. Es decir, la ley está hecha para ser cumplida y tenemos que cumplirla los agentes que participamos. Y vuelvo al tema y le respondo con una pregunta o con un comentario. Hay experiencias de muy buenas relaciones entre empresas y productores, y esto se ha satanizado y han puesto a la industria como lo peor, que no quiere recibir la granza. Lo que pasa es que, por lo menos a lo que escucho, se ha llevado al seno de la corporación problemas directos que tienen agricultores con alguna empresa que nada tiene que ver con el asunto. Entonces, de ahí se han agarrado para desvirtuar el asunto. Es decir, los temas de productores industriales se atienden en Conarroz. Los temas personales de una relación con algún problema en el camino de un productor en específico, no se puede llevar a la Junta de Conarroz y decir que toda la industria es la mala o que todos los productores son los malos. Voy a darle la palabra a don Víctor. No le pica la mano a la industria. Marcos, disculpa otra vez, todo se te va contra vos. No le pica la mano cuando tenemos precios regulados a 22 y resto, y puedes traer arroz aún pagando un arancel protegido que todavía, y de muy buena calidad, del sur, por ejemplo, Uruguay, preferís comprarnos arroz a nosotros que traer arroz de allá con muy buena ganancia. Empecé con esto, don Víctor. Es el interés de la industria preservar la producción nacional, y en eso estamos claros. El arroz nacional es de excelente calidad, nos da un buen mix, nos da una buena aceptación del consumidor. Por supuesto que queremos seguir recibiendo la producción nacional, eso no
no está en discusión. Lo que sí hay que buscar el tema de la competitividad de la industria, porque el hueco que hacen los agentes no regulados es muy grande. Volvemos al tema del desabasto, que es un tema muy controversial. Dice, es que si se declara el desabasto nos van a comprar menos. Es un tema que también se ha satanizado en el sector. Por supuesto que queremos recibir la cosecha y se ha recibido. Es decir, no sé qué es lo que querés que te diga, pero no quisiera yo entrar en un círculo vicioso, porque la mayoría tenemos excelente relación con las industrias, y los que han tenido malas experiencias y lo han denunciado, y han habido casos documentados debidamente en Conarroz, la industria ha respondido y los ha solucionado. Eso está abierto. Ahora, que hayan casos que no hayan sido documentados, que no, pero la gente no se ha animado o no quieren por algunas razones, pero la industria siempre ha sido receptiva en ese tema. Si es así, Marcos, disculpa, creo que vamos caminando. Bueno, señores, ya estamos alcanzando casi la hora que habíamos establecido que íbamos a finalizar. Voy a dar una última posibilidad, si alguien quiere hacer uso de la palabra, si quieren sacar alguna conclusión, si quieren ya hacer algún resumen de lo que ha sido la posición que cada uno de ustedes ha esgrimido. Me parece, mi sensación como moderador, les voy a ser honesto, es que no hemos llegado a aterrizar, nos quedamos hablando de los problemas y no hemos hablado de las soluciones. Perdón, sí, ¿cómo hacemos? La idea era que íbamos a terminar el foro, pero bueno, yo no quiero a nadie coartarle la libertad de expresión, ¿verdad? Gracias. Miren, voy a empezar nada más algo que dijo don Víctor al inicio, don Víctor Delgado. Debo tener fe. O sea, alguna gente dice que uno, pero es que en esto hay que ser optimista. O sea, no hay que darse por derrotado. Aquí la cosa está fea, pero somos parte de una crisis y debemos tener fe de que se pueda salir. Decía don Víctor, costos de producción por el sistema social que tiene este país. Claro, claro. Y eso es importante, que le hagamos conciencia al consumidor y a toda la ciudadanía que producir aquí es caro. ¿Por qué? Porque a cambio de eso recibimos un sistema social importante. No es el mismo que tiene ni Panamá, ni Nicaragua, ni otros países. Eso nadie se lo dice al consumidor. Nadie hace conciencia de esto, y me parece que eso es importante. No nos pueden poner a competir en un país donde es tan caro producir con otros, donde se produce mucho más barato, y además del sistema social, todas las demás cosas, la maquinaria agrícola, los repuestos, el combustible, los fertilizantes, lo que aquí se decía, costos de los químicos, que dicho sea de paso, y aquí sí todavía no me tiene muy contento el gobierno porque no le han entrado a eso, y yo no sé cómo entrarle, pero yo sé que no es fácil. Ellos verán y tendrán sus técnicos que los puedan asesorar. Para uno es muy fácil decir, pero una cosa es verla venir y otra conversar con ella, dijo el señor presidente. Entonces, a mí me parece que aquí, si tenemos una institución responsable de cumplir una ley que se llama Conarroz, esta institución debe asumir el liderazgo de esto. No queremos seguir viendo lo que vimos cuando el Tratado de Libre Comercio se negociaba. Sí, fue gente de Conarroz, allá a los Estados Unidos le llamaban el cuarto, el quinto, no sé, aquí, por aquí estaba un Claudio, creo que anduvo, ahí me puede corregir el nombre de ese cuarto. Cuarto oscuro.
Y la verdad es que no defendieron nada, nos entregaron, ok, pero esa ley ahí quedó vigente. Y miren, señores, las leyes en este país son para cumplirlas. Lamentablemente aquí, cuando conviene, la ley se cumple, y cuando no, no se cumple. Y un compañero por ahí, ya yo ponía un ejemplo, cuando el tráfico me agarra en el camino porque no ando algo, me aplica la ley y me quita el carro y me deja a pie. Y así una serie de cosas, de manera que debe cumplirse, y aquí no se ha cumplido. Pero también el gobierno debe secundar a ese liderazgo que debe asumir la Corporación Arrocera. Debe secundarlo el gobierno, porque si no, entonces todo queda a medio camino. ¿Por qué esto? Para que se estabilice la producción en Costa Rica, porque vivimos una inestabilidad enorme que de veras y no hayamos qué hacer. Que se ordene el mercado, porque aquí han dicho el desorden que hay en el mercado. Y bueno, el gobierno quiso un poco ordenar con esta salvaguarda. Lamentablemente se quedó corta y la cosa no está así como muy... Pero yo creo que el gobierno no debe cansarse de continuar en este trabajo, porque definitivamente uno sabe y ve que hay cualquier cantidad, o no cualquier cantidad, algunos poquitos con mucho dinero que quieren hacer negocios aprovechando una oportunidad de mercado, y al consumidor nadie le dice, bueno, y cuando esas ventajas en el mercado se terminen, ¿ese señor le va a traer arroz barato? No, ya no le trae nada, pero bueno, eso es muy difícil. Por otro lado, a mí me parece, señores, que nosotros, productores, debemos hacer conciencia de algo. Y un poco se vio esto el martes que estuvimos ahí en la presidencia apoyando a los porcicultores. Nosotros tenemos que asumir una actitud de apoyar a un gobierno que demuestra o que tiene alguna intención de proteger a este sector, de que las cosas en el agro de este país cambien. Pero todos hemos visto cómo, y por ahí decía antes el ministro, un señor, podríamos decir, son muy poquitos, se le vienen encima, como decimos nosotros en el campo, porque el gobierno quiere controlar el ingreso de la carne de cerdo, porque el gobierno quiere controlar el ingreso de aguacates y también el arroz, frijoles y todo. O sea, a mí me parece que nosotros deberíamos luchar para que le demos vuelta a esto que yo he dicho, una sociedad de producción nacional donde estamos en una gran desventaja. Solo tenemos el 80% nacional y el 20% y el 80% es de los productores extranjeros. Podríamos decir, bueno, en el arroz un poquito más, pero en el frijol, en el maíz, en el cerdo, en el aguacate, todo lo que producimos es un 20% e importamos un 80%. ¿Quiénes hacen el negocio? Los productores extranjeros. Y nosotros aquí en grandes problemas. Y si hay un gobierno que debe cambiar, darle vuelta a esto, pero nosotros tenemos que estar detrás de este gobierno, apoyándolo. Si alguien, y lo digo porque tal vez en esto soy muy morboso, alguien puede estar diciendo, ya está Domingo politiqueando. No se trata de eso. A mí me resbala, perdónenme el término, el gobierno que esté, si nos apoya y nos da las condiciones que necesitamos ya. Don Marcos, y yo le digo algo, discrepo con usted lo que usted decía antes. Todo productor en este país tiene que tener una industria y si no, no puede sembrar o no debe sembrar. Y no, compañeros, así no es la cosa. Así no es la cosa. Repito aquí, la corporación y el gobierno deben buscarle mercado a ese productor para que siembre. Si de todas formas, por más que sembremos, excedentes no van a haber aquí, es muy difícil. Las fronteras agrícolas en este país casi están cerradas. Es nada más que lo que estamos ya ahí podamos seguir con estabilidad y tranquilidad. Finalmente, hay que desear y pedirle a Dios que este gobierno no arree la bandera de la lucha en apoyo al productor. Y por eso el apoyo que debemos dar, porque si no,
tiran la toalla, como decimos, y nos quedamos igual que antes. Gracias, señores. Bien, amigos, para finalizar vamos a darle la palabra a don Carlos González, que nos la ha solicitado, y con él terminamos este evento. Gracias, don Oscar. Quizás mi reflexión es más para construir que para buscar una polémica que no logre consensuar en un sector que está en un problema. Yo siento que no hemos valorado la función que Conarroz viene ejerciendo en todo el sector arrocero. Y yo lo veo a nivel de industria porque yo tengo ya, para los que me conocen, más de 35 años de trabajar en eso. Entonces, tenemos una industria que está en un proceso de control por medio de la ley de Conarroz, y que yo siento que son muy pocos los sectores que tienen ese apoyo. Y empiezo primero, desde que yo me acuerde, la gestión de compraventa de arroz siempre ha sido conflictiva, con Conarroz y sin Conarroz. Claro que venimos de un mercado donde no habían importadores y donde no había competencia, a hoy donde los mercados se han abierto y nos han puesto en una desventaja porque el mercado es una situación de precios. Pero cada agricultor que entrega en la industria tiene la fiscalización de Conarroz. En cada industria hay un inspector de Conarroz que verifica el análisis que se está haciendo, el muestreo que se está haciendo. Pero no solo eso se queda ahí, sino que se viene en un proceso de revisión de cada uno de los equipos sistemáticamente por Conarroz cada 2 o 3 meses, de todo el proceso de compra y de todo el proceso de análisis y de cada uno de los equipos que mide el parámetro de calidad para valorar ese arroz. Y finalmente, en este proceso también están las básculas. Las básculas camioneras que hoy tienen las industrias, no solo las certifica Conarroz, sino que también las certifican empresas externas, porque ninguna empresa va a estar ni recibiendo más o menos y valorar sobre eso su inventario. El inventario en granos es caro. Y esa es una seguridad que tiene el productor. Pero aún más, si revisamos el proceso de compra, vemos que se guarda una muestra de respaldo, que ayer se discutió bastante y que qué dicha que se tocó el tema con amplitud, donde el agricultor puede ejercer un reclamo donde Conarroz tiene la última palabra y debe ser respetado. Ahora, parte de este proceso, yo creo que no puedo desestimar lo que se ha hecho, porque en una cosecha tenemos más de 10,000 transacciones de compraventa de cada camión que ingresa a todas las industrias. Y si estoy equivocado, que me corrija la gente con arroz. Reclamos debidamente documentados no llegan a 50. Entonces hay algo en el proceso que no está siendo debidamente manejado. Y manejado no solo, yo digo, por Conarroz o por la industria, sino por los mismos agricultores. Yo creo que tenemos una ley, un instrumento que podemos mejorar, pero que tenemos a disposición de los productores y en la cual las industrias hemos abierto las puertas para que se ejerza toda la debida fiscalización. En este proceso nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de un volumen de arroz nacional, que todos sabemos, como decía el ministro Welmer Ramos hoy, es predecible en el caso de arroz, tenemos una distorsión muy fuerte porque los importadores de arroz que no están amparados por la ley de Conarroz ni controlados por el MEIC,
están ejerciendo una presión fuerte en el mercado con precios a la baja. Y entonces cuando vemos algunas industrias que importan arroz, estamos haciendo lo mismo que los importadores están haciendo, precisamente para tratar de bloquearlos. Y tenemos que ver ese esquema así, porque el mercado no es perfecto. Pero para mí es realmente muy aleccionador que aún bajo esas circunstancias, en los 2 últimos años, los problemas de recibo de cosecha se han minimizado. Yo no puedo decir que en un momento específico de la cosecha no haya habido problemas de recepción, porque lastimosamente en este país tenemos los que se llaman los picos de cosecha, y a veces nos es muy difícil manejar ese tema. Y también nos es muy difícil manejar el tema de que las compras de las industrias las planeamos casi que 6 meses antes de arrancar la cosecha, de acuerdo a las ventas que estamos reportando y que estamos proyectando hacer. Y cuando por los efectos del mercado no logramos lo que estamos vendiendo, tenemos desgraciadamente que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque cada vez, y eso también está documentado y lo hemos visto muchas veces, la venta, la colocación de arroz por parte de las industrias se viene perdiendo alrededor de un 2% anual. Y cuando cogemos las 320,000 toneladas que se comercializan en este país nacional importado y el 2%, estamos hablando de una cantidad muy importante. Y ese 2% que venimos perdiendo del mercado no nos permite seguir comprando las mismas cantidades de arroz. Entonces es un entorno que tenemos que abrazarnos agricultores con arroz e industria para hacer ajustes, y tenemos que verlo así. Tendamos puentes, tendamos entendimiento. Creo que todos estamos deseando lo mismo, como poder sostener una actividad en la cual estamos convencidos que desarrollamos una importancia económica, sobre todo en las zonas más pobres de este país. Y eso lo tenemos muy claro, porque cuando vemos que habemos industrias, que tenemos industrias locales, industrias que hemos ido haciendo inversiones en secado, es porque creemos en la producción nacional. Si nosotros no creyéramos en la producción nacional, les aseguro que estaríamos abandonando las plantas de secado y de proceso para dedicarnos a fortalecer únicamente el empaque. Yo los invito a que visiten las industrias, a que vean las inversiones que se vienen haciendo en las plantas, precisamente para fortalecer la compra de arroz húmedo. Lo que pasa es que tenemos que darle las condiciones económicas para que tanto agricultores como industrias podamos ser competitivos en un momento en donde ya los importadores, cuando nos dijeron los ministros de Economía y de Agricultura hace 4 años que apenas eran el 1% del mercado, hoy ya son el 10, el 12% del mercado. Y entonces ahí es donde ya empezamos a sufrir, porque no es lo mismo tener 320,000 toneladas para colocar en el mercado que tener apenas 290,000 toneladas y el resto es de los importadores. Esto es lo que tenemos que analizar en este foro, en este congreso, y cómo ser sostenibles. Muchas gracias.